Nos encontramos en la primavera del año 1897, en la ciudad de Chicago. Los Estados Unidos de América han dejado ya atrás esa historia del salvaje oeste y prosperan decididamente hacia el futuro. Es la tierra de las oportunidades. Es la tierra para que uno llegue y coja lo que se merece. Es la hora, el momento, para que se levanten grandes empresas. Grandes y pequeñas. Porque todas pueden prosperar. Todas pueden ofrecer riquezas a aquellos que lo intenten. Los pioneros ya no van en sus carretas. Ya no sueñan con conquistar el oeste. No. Los pioneros son ahora pioneros de la industria. Adolf Louis Luedgar era uno de esos pioneros. Decidido a triunfar. Su negocio, las salchichas. Quería ser el rey de las salchichas. Se había establecido en Chicago. Y sus salchichas eran famosas. Era una marca además muy sonora. Hermitage and Diversey. Las salchichas Hermitage and Diversey se vendían en las mejores carnicerías de Chicago. Todos contaban con esa marca porque tenían grandes clientes. Todos querían consumir esas salchichas de gran calidad, decían. Las salchichas Hermitage and Diversey. Luedgar era el dueño de la fábrica. Pero Luedgar tenía algunos problemas. Uno de ellos, el principal, es que era enormemente mujeriego. Sí, a Adolf le gustaban muchísimo las mujeres. Y eso le causó muchos perjuicios. Sobre todo porque su mujer, Louise, estaba al tanto de las actividades ilícitas de su marido. Adolf pensaba que Louise se había convertido en una horrenda mujer, en una horrenda bruja, gorda, enorme, obesa. Él veía en Louise la representación del mal. Y por si fuera poco, Louise comía insaciablemente, comía salchichas, una y otra, muchas salchichas. Hoy precisamente, intentando preparar bien este pasaje del terror, he estado saboreando unas sabrosas salchichas. Habré comido como 4 o 5 salchichas, y creedme que cuando llegas a la quinta salchicha, ya no puedes comer más. Además, como vienen aderezadas con tomate, con toda suerte de ingredientes, es imposible comer más. Pero Luis era capaz de comerse 15 o 20 salchichas cada día. Adolf estaba aterrorizado y empezó a concebir un macabro plan. El impedimento para que yo frecuente los burdeles de Chicago, para que yo vaya con una o con otra, es Luis. Luis está cada vez más gorda, más enorme. Luis impide que yo viva bien. Yo podría vivir muy bien. Yo gano suficiente dinero con mis salchichas. Pero Luis lo quiere todo. Y además está pensando en heredar. Piensa que yo moriré antes que ella. No, esto no lo puedo consentir. Yo soy un próspero empresario de Chicago y debo evitar que mi mujer consiga sus fines. Abril de 1897. Luedgar hace un curioso encargo. Solicita 150 kilos de potasa cáustica. Ha decidido hacer jabón. Va a limpiar la fábrica. Va a preparar su empresa y va a dejarla muy lustrosa. Algunos operarios, algunos empleados de la industria pues se miran extrañados. Porque claro, recientemente Luedgar había hecho un pedido de jabón. Tenía los bajos, los sótanos de la empresa llenos de jabón, de pastillas de jabón. ¿A qué fin, con qué efecto quiere pedir ahora 150 kilos de potasa cáustica para hacer su propio jabón? Bueno, el jefe siempre ha sido un poco excéntrico, dijo Frank. Veamos en qué acaba todo esto. Luedgar también pidió a sus operarios que separaran de las tinajas, de los recipientes donde almacenaban salchichas, que separaran la más grande. Una donde cupiera todo el contenido. Dietrich, el hermano de Luis, denuncia la desaparición de su hermana. Dice que hace días que no ve a su hermana. Y está preocupado porque sabe que Luis es una mujer temerosa y que no huiría, no se escaparía sin dejar un aviso a su familia, una familia a la que quería muchísimo. Dietrich, alarmado, va a la comisaría. Y en la comisaría se topa con el capitán Stockler. El capitán Stockler era un curioso y sagaz investigador. De estos que escrutan hasta el final,
de estos que mira con precisión cualquier prueba que se presente ante él. Stotler y Dietrich se encaminan hacia la fábrica de salchichas Hermitage and Diversheid. Allí interrogan curiosos a Luedgar. Adolf está atónito, él confiesa que hace días que tampoco ve a su mujer, que lo último que supo de ella es que salió de casa con $18 y que no dijo más. 4 de mayo de 1897. Han pasado ya algunos días desde la denuncia sobre la desaparición de Luis, pero nadie sabe nada. Stotler visita una y otra vez la fábrica de salchichas. Allí los operarios, curiosos, miran al investigador, miran al policía. Ninguno sabe nada. Stotler se dirige a Frank, el operario que había ayudado a Adolf a preparar el jabón, el curioso jabón. Le hace unas cuantas preguntas. Frank, sin inmutarse, dice: no, aquí lo único anómalo que ha ocurrido en los últimos días es que al jefe se le ocurrió hacer jabón. Solo eso. Y luego me pidió que tirara los residuos a la alcantarilla y a las vías del tren. Stotler advirtió que cerca de la tinaja donde se había elaborado el jabón había como una grasa fuera de lo normal, una grasa que nunca había visto. Se fue a investigar a las vías del tren y curiosamente se topó con una cruda realidad. Y digo bien cruda, porque allí había restos óseos, había restos de huesos. Stotler empezó a temer lo peor. ¿Acaso esos huesos eran restos humanos? ¿Acaso eran los restos de la desaparecida Louise? Stotler siguió investigando, siguió preguntando. Y como es evidente, la siguiente prueba la intentó buscar en la tinaja de jabón cáustico. El capitán, el curioso capitán de Chicago, miró en el interior de la tinaja. Vio que la capacidad se había cubierto en 2/3. Y vio con asombro que la extraña mezcla de potasa cáustica no daba como resultado un jabón blanco. No, era blanco y con muchos toques marronáceos. Sí, era blanco y marrón. Stotler estaba francamente inquieto. Los operarios ya estaban nerviosos, ya comentaban, ya murmuraban: la mujer del jefe ha desaparecido y este capitán no hace más que husmear por aquí. ¿Por qué le interesará tanto el jabón que ha preparado el jefe? Curiosos ya incluso preguntaban al propio capitán: ¿no pensará usted que la mujer del jefe está aquí dentro? Stotler no decía nada. Un buen día pidió permiso en la comisaría, pidió permiso a sus superiores. El permiso que pidió Stotler no era otro sino el de volcar el contenido de la tinaja. Había que filtrar ese contenido. Había que ver si había quedado algún resto humano en ese contenido. Buscaron un filtro de arpillería y volcaron la tinaja. El líquido fue cayendo poco a poco. El horror llegó cuando en el filtro de arpillería quedaron diseminados algunos huesos, algunos restos de hueso. La prueba definitiva estaba en el fondo de la tinaja. 2 anillos de oro. 2 anillos que no se habían disuelto con la potasa cáustica. En uno de los anillos se podía ver una inscripción, 2 iniciales, LL, Louis Luedgar. Adolf no quiso confesar. Siguió diciendo que él era inocente, que él no sabía nada, que su mujer se había escapado con los $18 y que él no sabía nada, que seguramente habría huido. Adolf tenía dinero. Adolf buscó los mejores abogados de Chicago y estos intentaron defenderle. Mientras tanto era encarcelado a la espera de juicio. Los abogados de Adolf dijeron que a Luis se le había visto en Nueva York, que se le había visto en Wyoming, que se le había visto en todos los sitios del mundo, en todos los sitios posibles. Pero nadie podía creer nada. En esos tiempos, a finales del siglo XIX, la policía científica todavía no estaba lo suficientemente preparada. No era como hoy en día, que cualquier resto humano, por minúsculo que sea, puede dar la pista del asesino. En ese tiempo todavía no se confiaba mucho en la ciencia, ni en la policía científica. Se buscó la opinión de un arqueólogo. El arqueólogo fue tajante. Estos restos, estos huesecillos son sesamoideos.
Son huesos, por tanto, de un ser humano, pertenecientes a un ser humano. El jurado no tuvo ya ninguna duda. En septiembre del año 1897, Adolf Louis era condenado a cadena perpetua. Arqueólogos, policías, todos trabajaron denodadamente para condenar a Adolf Louis Luetger. Luetger murió en julio de 1899. Tan solo no llegó a 2 años en la cárcel y murió de infarto. Acosado por la pena, acosado por la culpa. Nunca se recuperó al estupor, pero dicen que nunca sufrió, no sufrió por la muerte de su mujer, sino por la vergüenza, por la humillación de ser encarcelado ante sus ciudadanos. Aunque se supo que Luis, la mujer, había sido fundida en la potasa cáustica, empezó a circular el rumor por las calles de Chicago que había sido convertida también en salchichas, que había sido triturada, desmenuzada y embuchada en la piel, en las tripas de que contienen las salchichas. Las carnicerías cayeron en picado. Los precios cayeron a los suelos, cayeron por los suelos. Nadie quiso consumir salchichas durante unos cuantos meses. El mercado tardó muchísimo en recuperarse. Hasta la bolsa sufrió las consecuencias. Adolf Louis Luetger, el asesino del jabón. La higiene le perdió. La higiene y un pequeño huesecillo llamado sesamoideo. En ese huesecillo todavía cuelga el anillo de oro, con la fatídica inscripción LL, Louis Luetger. El fantasma de Luis le persiguió hasta el final. Una historia que todavía se recuerda hoy con cierta gracia en las calles de Chicago.